Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 32 minutos. Don Alberto Mayol, bienvenido. ¿Cómo está? Un honor tenerlo de nuevo por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Hola, Alberto, bien. Bueno, aquí mirando, obviamente, el panorama que se abre, que se despliega. Ya estaba, digamos, un poco instalado, ¿no? Lo comentamos la semana pasada, pero a ver si se puede hacer una nueva mirada respecto de lo que viene, ¿no? Y cómo viene el panorama para el gobierno, para el mundo de la derecha, que es el que está en esta situación más de caos, ¿no? Hoy día, ¿cómo lo ves tú y qué adviertes hacia adelante? O sea, lo primero importante que pasó no fue lo que pasó ayer, porque ya estaba claro, me parecía bastante evidente que no había ninguna duda al respecto, sino que lo más importante fue que las palabras de la Asociación de AFP, que en vez de enredar el partido y decir que esto es muy difícil, que sacarlo, que hacer un lío, que nos vamos a demorar mucho y qué sé yo, que van a pasar muchos problemas de desequilibrios económicos, qué sé yo, señaló que lo iba a hacer lo más rápido posible y lo más sencillo posible. Ese gesto habla de una evaluación, de un análisis que quizás podríamos decir es más ponderado y más preciso que el del gobierno. Más realista. Claro, el gobierno fue y está empezando a hablar y la UDI sigue hablando del Tribunal Constitucional, otros están hablando del derecho a veto, del presidente. El presidente mismo el gobierno había hablado en el fondo de que estaba abierta la posibilidad de usar el derecho a veto. Pero con estas palabras de la Asociación de AFP, de alguna manera se da una señal que no es masiva, pero es muy potente en la interna de decir, ¿saben qué? No hagamos tal cosa. O sea, el forado que puede significar este 10% no tiene comparación con la magnitud de lo que podría significar que esto sea mayor. Así es que yo creo que en ese sentido está bastante claro que el gobierno debiera, siguiendo esta lógica, debiera apelar más bien a tratar de resolver el punto y salvarlo rápido. O sea, mientras más rápido, mientras más indoloro, mientras menos discusiones extenuantes se sigan. Este fue un punto donde perdió un capital que tenía, que era el ministro Briones había trabajado muy bien todos estos meses y no se había enredado con situaciones. Aquí se enredó, siguió enredándose hasta el día de ayer. Entonces creo que el gobierno tiene que dar vuelta a la página, eso es lo más aconsejable, porque el otro escenario, el escenario de parapetarse y buscar mecanismos para poner problemas al respecto es sencillamente absurdo. Y la UDI, si la UDI está con una evaluación de Tribunal Constitucional y cosas por el estilo, mientras las AFP están diciendo lo contrario, también queda una situación muy absurda. Entonces yo creo que en estas hoy día vamos a ver cómo se define ya el escenario. Esto no puede durar mucho, esto se va a definir rápido desde el punto de vista de si hay nuevos procesos que se van a seguir, pero en cualquier caso, como bien decías, Pablo, esto es un golpe muy grande para la derecha. O sea, esto es un golpe súper significativo. Se tocó un tabú a favor, y ese tabú abre la puerta a tocar todos los otros tabúes. Entonces se pone un escenario bien complejo. Ahora, es cierto que los niveles de confusión son muy grandes. Aquí gratuitamente, no sé, el laguismo salió dañado, ¿no? Sin necesidad de tal cosa. Yo creo que ni Ricardo Lagos habría sido habría sido tan laguista en ese sentido. Él es más pragmático. En su momento, cuando estaba la crisis de la AFP y él quería ser candidato, fue muy enfático en que habría que haber sido reformado el sistema mucho antes y qué sé yo, y señaló que hizo una crítica presidente, por ejemplo. Claro, pero en el fondo yo creo que hoy día la confusión es tal que en el fondo hay muchos grupos de distintos lugares políticamente hablando que están con la misma consternación, la misma preocupación, y que en ese sentido no tienen muy claro si lo que deben hacer es parapetarse
o retroceder un poquito y parapetarse, o sencillamente ir cediendo todo lo que se pueda. Ahora, esa confusión, ¿tú la ves en el gobierno? Porque yo tengo la sensación de que cuando se anuncia paso al Tribunal Supremo de la UDI, que viene a ser el equivalente a la Inquisición, digamos, cuando se analiza la posibilidad del Tribunal Constitucional, que viene haciendo otra Inquisición, es como que el gobierno no está dispuesto a entregar la oreja de manera tan sencilla. Claro, lo que pasa es que el gobierno se transformó en una entelequia muy difícil de analizar, porque si tú miras esta situación, el gran absurdo, los votos que se salieron de la bolsa son los votos del partido del presidente y del partido más importante desde el punto de vista político en sus 2 mandatos, que es la UDI. Claro. Y los que no se salieron fueron los díscolos, que Evópoli. Y que cerraron fila o tuvieron que cerrar fila porque les tocó en suerte o en mala suerte contar con los 2 ministros más involucrados en el tema, por tener en el gabinete el ministro del Interior y el ministro de Hacienda. Lo que los puso en una crisis de crecimiento objetiva. O sea, Evópoli en rigor todavía no es, más allá de lo que diga la ley me refiero, no es todavía un partido político. O sea, todos movimientos nuevos que nacen en política, aunque logren inscribirse, la verdad es que la configuración que uno dice de que esto es un partido político se consigue mucho tiempo después. Hay necesidad de tiempo, desarrollo, de que haya algún nivel de anonimato entre las élites del mismo partido. O sea, no está bien que un partido, el representante de Coyhaique y el representante de Arica se conozcan, pero se han visto una vez al año en una reunión que organiza el partido. ¿Ya? Pero si los representantes de todas partes son el mismo lote, en realidad todavía no es un partido, es un grupo. Y esto lo encuentra en medio del camino, con una tremenda oportunidad que venía muy linda envuelta, el ministro de Interior y el ministro de Hacienda, ¿ya? Pero que al mismo tiempo les ha significado una identificación muy, muy enfermiza con un personaje como Sebastián Piñera que no está haciendo ninguna clase de conexión con la ciudadanía. Entonces lo deja en una posición muy, muy compleja. Entonces yo creo que objetivamente uno no puede decir aquí la UDI tal cosa. Uno dice, en realidad, Jacqueline Van Rysselberghe va por todo, ¿ya? Trata de cerrar fila, trata de que no se le escape la votación de José Antonio Kast, o incluso de ir quitándole elementos a José Antonio Kast, quien está confuso también en este escenario. José Antonio Kast tenía mucho juego después del estallido social y la verdad es que lo desaprovechó, lo desperdició, o no lo desperdició, sencillamente tampoco tiene un interés más masivo. O sea, también puede ser que él pretenda un grupo de nicho. En ese grupo de nicho además hay mucha capacidad de crecimiento por la capacidad de financiamiento, de apoyo económico a ese tipo de nicho en Chile. Entonces puede ser una cosa así, pero en cualquier caso uno esperaba un desarrollo político mucho más intenso desde el estallido social hasta la fecha por parte de José Antonio Kast, pero él no lo logra hacer porque básicamente no sale del discurso neoliberal, que es lo que más criticado de todo este proceso, y él no es capaz de salir de ahí. Oye, Alberto Mayol, ¿y cómo ves a Lavín en todo este panorama? ¿Por dónde juega Lavín? O sea, de momento Lavín ha demostrado una flexibilidad y un pragmatismo a toda prueba, una mirada muy, muy blanda, si queremos, de la política, que parece ser una capacidad de navegación súper relevante. O sea, ya no son solo los gestos rituales como poder reunirse con Jadwe y revisar proyectos en conjunto y cosas por el estilo, sino que también es ir más lejos. Toda la moda, de alguna manera políticamente hablando, la moda que se estableció de la importancia de los alcaldes y los gobiernos locales después del estallido social, también a él lo ha favorecido. Ahora, siempre hay que decir que, y él lo sabe mejor que nadie, que esto se corre hasta el final. Y si uno mira sus datos
no mejoran cuando él incrementa la cantidad de energía sobre el sistema. Más bien se mantienen relativamente estables, en muy buen nivel, pero relativamente estables. Y él ha hecho muchas jugadas, y la verdad es que en medio del vacío y en medio de la falta de jugadores en contra, uno podría pensar que él debió incluso haber tenido mejores rendimientos en las últimas mediciones. Yo tengo la impresión de que él tiene que tener una preocupación que es la misma de siempre, y es que en ese proceso que él nunca manejó bien, en realidad, de conversión entre alcalde y presidente, se le puede volver a complicar. O sea, yo creo que pueden surgir, porque queda un poco de jamón de sándwich. Él viene del mundo político, es un político consolidado, pero le puede pasar un poco lo que le pasó con Bachelet. Aparece alguien que tiene los mismos atributos blandos o más blandos todavía, pero al mismo tiempo en realidad no está identificado con la élite política, ¿ya? Y le puede ir quitando elementos. Es cierto que no se ve por dónde hay un nombre así, pero esas cosas pueden pasar, y puede ser desde un rostro de televisión hasta efectivamente, no sé, un rector de universidad, una cosa así, que efectivamente venga de otro mundo con mucho menos carga negativa como es la política, pero que además logre representar la capacidad de desenvolver una respuesta. Sí, pero ¿no te parece que además Lavín, aparte de los errores, yo creo que el intento de reapertura de la Pumán, que se lo van a sacar en cara hasta el último día de la campaña, pero aparte de los errores en un país que de un momento a otro se politizó muchísimo, alguien que juega desde la apolítica tiene un hándicap en la partida? No, yo creo que tiene dificultades. Ahora, lo que pasa es que el trabajo acumulado en estas cosas es muy importante. O sea, el nuevo tiene siempre la posibilidad, si lo hace bien, llegar rápido al 20%. De ahí para arriba se hace muy difícil, porque de ahí para arriba lo que la gente empieza a pedir son otros variables, otros atributos. El mejor ejemplo de esto, porque esto es un gran ejemplo que no es en Chile, que es el ejemplo de Podemos. O sea, claro, Podemos en cosa de meses, digamos, de pocos meses, llega primero al 20%, y todos esperaban, y estaba al lado del Partido Socialista, y todos esperaban que se lo pasara rápidamente, y la segunda vez le fue idéntico, no ganó un solo voto nuevo. Entonces, eso que no es normal, o sea, evidentemente no es normal. Se supone que caballo alcanzado es caballo pasado, pero eso que pasó con Podemos, yo creo que es una señal muy clara que aquí ha pasado también. De alguna manera le pasó a Marco Enríquez, que con una campaña brillante, rutilante, frente a un Eduardo Frei con una campaña penosa, finalmente Marco Enríquez no logra superar esa brecha, con un clima que indicaba que iba a sacar bastante más. Le pasó también a Beatriz Sánchez, que estando muy cerca de Guillé, sin embargo, no logra llegar a la cifra. O sea, el tiempo, la historia, la potencia del pasado importa mucho. Y Lavín ha pasado por todas, y hay una cosa que la gente premia mucho en Chile, y en todas partes en realidad, pero acá es particularmente importante, es el hecho de que de alguna manera haber demostrado, no creo que no es el punto si es una demostración real o no, haber demostrado honestidad, haber demostrado humildad. Arcurio, que escribió La Revolución Silenciosa, no es tan importante como mi sentido presidencial. Yo creo que eso le va a dar posibilidades, pero evidentemente yo creo que Lavín es el primero en tener este temor. Yo creo que Lavín no ha superado los temores de haber estado tantas veces cerca y haber fracasado. Haber nadado tanto para ahogarse en la orilla, ¿no? Sí, pues dentro del mundo del análisis político hay analistas que le dicen el casi, digamos. Entonces evidentemente eso queda muy pegado. Pero yo creo que también, o sea, y además todo lo que tú dices, Rafa, pero también agreguemos en su contra de que es medio inimaginable que la derecha gane en este momento. Y no obstante, por otro lado, parece ser imaginable en la medida en que a nivel de la oposición
no hay propuestas, no hay nombre, no hay rostro, no hay un trabajo. Pero eso es interesante, Alberto, porque uno también empieza a escuchar ya, a propósito de todo lo que ocurre, que empieza a emerger un pequeño optimismo en torno a la oposición, porque dicen, bueno, aquí se ha visto una oposición unida en torno a un proyecto, ¿no? Y eso alimenta la expectativa de que, bueno, ahora sí, dado que al otro lado de la vereda está la escoba, está todo muy descompuesto, nosotros tenemos una oportunidad y acá tenemos algunos elementos comunes frente a los cuales nos podemos rearticular y levantar, qué sé yo, nuevas propuestas que a su vez permitan el surgimiento de nuevos liderazgos. Eso, claro, suena bien, pero puede ser un entusiasmo un poco exagerado a partir de una situación puntual, ¿o no? ¿O tú lo ves como una posibilidad real? Yo lo veo bien difícil. O sea, yo creo que de verdad no veo en ninguno de los nombres relevantes de la oposición la posibilidad de un desarrollo que vaya a llegar a una carrera presidencial con posibilidades serias. O sea, no lo veo en los nombres de los que podrían, de los que tienen una historia, que tienen un nivel de conocimiento, de los Heraldo Muñoz, el mismo Ricardo Lagos Weber, de Monte, no veo de Girardi, no veo los atributos, no veo las condiciones para que eso se pueda ser llevado más lejos. Eso supone una cierta osadía en términos de un diseño de cómo construir un nombre nuevo, que son cosas que se pueden hacer, pero hay que hacerlo con mucha seriedad, no es nada fácil. Espérate. Federico, ¿qué pasa? Tiene un punto Federico ahí sobre lo que está diciendo. Tiene un punto Federico. Él también opina que es poco serio el diseño. me asombra que lo que tú dices, de que hay que hacerlo con seriedad. Sobre la oposición lo decía ayer Mahmoud Alewi sobre el gobierno, digamos. Claro, no, sí. Que todo está muy poco serio en este país. Sí, es cierto, pero ¿sabes lo que pasa? Es que el gobierno, y es cierto que el gobierno está poco serio. O sea, nadie podría discutir de que el sistema político se volvió un lugar poco serio. O sea, desde el por de pronto el bullado evento Naruto en el Congreso así lo revela. Tengo un robo de pan en carpeta. Pensé que hablando del Congreso. Voy a llamar a la fiscalía. Es un caso serio, ¿eh? Voy a llamar a la fiscalía pronto. Entonces, claro, no, la seriedad efectivamente no es lo que está más fuerte, más intenso. Pero yo creo que también es cierto que la gran pregunta que uno puede hacer a la oposición es una pregunta súper sencilla. Tal vez ellos han sido muy serios y poco interesantes, pero sería súper bueno ver entonces dónde está el documento de la oposición respecto a un rediseño del sistema de pensiones, por de pronto. Cosa que uno se podría imaginar que desde hace al menos 4 años o 5 años podría estar en desarrollo, que es el tiempo que han habido fuertes campañas contra las FP desde el mundo social. Y así uno podría imaginarse muchas respuestas a distintas preguntas que el sistema político contiene. Pero resulta que esas respuestas no están. Entonces yo creo que la seriedad no es poner cara de persona prudente, ponderada y no andar gritando, sino que la seriedad efectivamente es llegar con algo, y no veo nada. Entonces en ese sentido creo que la oposición tiene mucho que hacer, mucho que trabajar. Las reuniones que uno ve de los partidos de oposición más serias debieran ser en realidad el prólogo de un trabajo realmente serio. Aquí hay que decir una cosa, para sacar un proyecto de sociedad que está funcionando y reemplazarlo por otro, hay una exigencia súper obvia y simple, y es que tener otro. Entonces, y eso no lo estamos viendo. Ese tener otro puede ser que lo copiaste 1 a 1 respecto a lo que hay en otro país, puede ser lo que sea, pero tenerlo. Y yo creo que en ese sentido la oposición no está lejos de tener eso. O sea, más allá de las variables políticas más obvias, tener nombre, las encuestas, la capacidad de los partidos, en fin. Bueno, más allá de eso, yo creo que no hay algo
hay una cosa que la literatura sociológica dice súper claro. Las salidas de crisis, vamos a decirlo así muy resumidamente, son filosóficas. O sea, tú para salir de una crisis, si no es por el mismo, no es volviendo al pasado, porque no se puede volver al pasado en algunas crisis, lo que necesita es un nuevo concepto. Y eso no está, o sea, decir necesitamos más derechos, o sea, mira, me faltan derechos sociales, pongámosle derechos sociales, me falta esto, pongámosle esto. Eso no es un proyecto, eso es como arreglar una bicicleta. Claro. Tiene que haber una suerte de tótem ideológico, filosófico al cual remitirse cuando tomas el camino de salida. Claro, tú estás peleando contra una doctrina seria, o sea, tú puedes decir lo que quieras de lo que hizo Guzmán y el liberalismo económico por separado primero y después juntos, ¿ya? Y resulta que puedes decir lo que quieras, pero la cosa es que es un proyecto, que funciona, que a pesar de todos sus percances, todavía uno abre la puerta de la casa y sigue allí. Claro, que se impuso bajo dictadura, eso sí. Y claro, y que se logró legitimar, y se logró... Mira, el otro día hice el siguiente ejercicio, miré la famosa entrevista a José Piñera del año 2016, la entrevista que generó la marcha más grande. La de Mercedes-Benz perfectible. La de Mercedes-Benz, claro. Y que es la entrevista que generó la marcha más grande. O sea, la marcha que había habido hasta allí era una marcha importante, de 300.000 personas, qué sé yo. Pero esta entrevista genera la marcha de 1 millón de personas. Bueno, pero más allá de eso, lo que hay que decir es que si uno escucha la entrevista sin el clima de rabia y qué sé yo que había en ese instante, y desapasionadamente, hay un 80% de las cosas que dice que son irrefutables. Entre otras cosas, cuando dice la Concertación hizo suyo este proyecto, es su proyecto, el presidente Lagos lo reformó, lo mejoró, ¿ya? La presidenta Bachelet lo hizo suya en su primer gobierno, ¿cómo va a venir a decir después que no? Todo eso que es cierto, ¿ya? Tiene el defecto, ¿ya? Para efectos de quienes vienen de la historia política de la oposición, de que no han sido capaces efectivamente nunca de haber dicho, de haber dejado sembrado el hecho de una crítica radical. Entonces él decía, bueno, ¿dónde está la AFP estatal? ¿Dónde está? Esa era la solución, ¿dónde está? ¿Ya? Entonces, bueno, no se respondió. Todas esas son preguntas que no han tenido respuesta, y esa es la razón por la cual la magnitud de la crisis arrastra a todo el sistema político. Yo decía la otra vez acá que en el fondo nos concentramos mucho en el gobierno, porque todo el sistema político, al estar desvanecido o desaparecido, lo único que queda en el fondo del sistema político es la parte obvia, legítimamente obvia, que es la parte del gobierno, porque son los que tienen la plata para gestionar los derechos de las personas, las oportunidades de desarrollo, pueden sacar los militares a la calle, declarar estado de excepción, tienen el poder jurídico y económico para existir. Pero aparte del gobierno, en realidad. Entonces uno concentra la atención en la derecha, pero la crisis es de una profundidad enorme, que ni siquiera exime a aquellos grupos que nacieron en la disidencia de este orden, como el Frente Amplio, por ejemplo. Bueno, el análisis de lo que ha ocurrido y de lo que viene, ¿no? El panorama, cómo se ve políticamente, que está álgido, está interesante igual, ¿no? Todo lo que pasa está interesante. Está muy movido. Además, toda la expresión masiva de ayer, ¿no? Tanto por el caso Pradenas como por el tema que se fundieron las dos cosas ayer. Es como también una señal bien interesante, ¿no? De cómo la calle va también expresándose en torno a lo que pasa. El seguimiento del proyecto, todo eso. Bueno, en fin. Es que la energía, de ahondar más. Claro, la energía. Las sociedades son así, la energía es la clave. O sea, si uno ve mucha energía acumulada, claro, y un desarrollo y un despliegue de esa energía permanente, es porque sencillamente esto no tiene freno. Tal cual. Bueno, Alberto, muchas gracias. Y hasta muchas gracias, Alberto. Gracias, Rafa. Que estés muy bien.